Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Estamos bien, mi hermano. aquí nuevamente, como todas las semanas, este, para hablar de temas muy interesantes, ¿sabes? ¿Qué tal estuvo tu semana? Muy bien. Estaba esperando este tema porque esto es algo que he estado analizando también yo personalmente. En mi día a día, tú sabes que a veces uno piensa más de lo que debería. Y entonces sí, ha sido uno de los temas que ha venido mucho a mi mente. Sí, me gusta este tema también. Le pusimos como título, compasión. ¿Hasta qué punto debo seguir ayudando al otro? ¿Ok? Ah, y creo que es algo que muchos de nosotros quizás hemos pensado en algún momento en nuestra vida, ¿sabes? ¿Hasta cuándo yo lo voy a ayudar? ¿Sabes? Me gustaría, por ejemplo, comenzar con una anécdota, ¿ok? Creo que esto muchas personas se pueden reflejar en en esta anécdota. Ah, tenemos un familiar, primo, tío, un hijo, o lo que sea, ¿ok? Que constantemente toma malas decisiones, financieras o laborales, y siempre acude a la familia para que le ayuden a apagar el incendio, ¿ok? Creo que todos nosotros podemos relacionar con alguien así dentro de nuestra familia, ¿verdad? Aquí le dicen en Ah, España el cuñado. el cuñado. Sí, sí, sí. Entonces quisiéramos que discutiéramos, comenzando primero con ese ejemplo, vamos a llamarlo Juancito. Juancito, mi primo, ¿verdad? Que es el que siempre, oye, el que toda la familia siempre está salvando, como decimos en Venezuela coloquialmente. Oye, vale, hay que salvar a Juancito. Oye, Juancito se quedó sin trabajo, Juancito no tiene para comprarle los pañales a la niña y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, creo que parte de nuestra, ah, del ser humano, de nosotros como, como seres humanos, primero se dispara, ¿verdad? Esa intuición Instinto. ese instinto de ser, de tener compasión. Oye, vale, mira Juancito, pobrecito, vale. Bueno, hay que salvarlo, pues, ¿qué más vamos a hacer? Y me gustaría que comenzáramos con el ejemplo de Juancito y que debatiéramos algo muy sencillo. ¿Verdad? No que debatiéramos, pero por lo menos que indagáramos en esta diatriba. La compasión, ¿ok? Versus también el complejo de Salvador. Porque podemos caer entre los dos. ¿Ok? Sí, Pues una algunos le persona. llaman el síndrome de la ambulancia. Exactamente, Siempre salgo al exactamente. socorro. Sí. Entonces quisiéramos que, por ejemplo, desglosáramos aquí un momentico la diferencia entre ayudar y resolver. ¿Ok? Entonces, voy a dejar que tú comiences con, con esto. Yo no sé si ya con esta frase, Resumimos todo. algo spoiler, ¿no? Pero hace tiempo se me ocurrió y dije muchas veces, la mejor forma de ayudar a alguien es no ayudándolo. ¿Por qué? Cuando tú ayudas a una persona, en primera ocasión va a generar una especie de agradecimiento, chévere, pero hay una pequeña expectativa. Oye, este pana, este es amigo, este me ayuda, puedo contar con él. Y eso está hasta cierto punto chévere, ¿no? Bien, guapo, como decimos aquí en España. Pero esa expectativa es donde viene la trampa. Porque ya hay una expectativa donde Miguel es pana, Miguel es amigo, Miguel es el primo que me ayudó el otro día. Cuando yo vuelvo a entrar en mis conflictos económicos, voy a acudir a Miguel porque como él me ayudó una vez, me vuelves a ayudar, ya en la segunda ocasión ya no se crea una expectativa, se crea ya una especie de obligación. Es decir, si él me ayudó la primera y la segunda, ya esa expectativa quedó confirmada, no sé si lo explico bien, ya quedó confirmada, entonces se convierte ya no en una expectativa, sino en una certeza. Ya en una tercera ocasión, yo no espero a ver si Miguel me ayuda. Ya yo estoy seguro que Miguel me ayuda. ¿Sabes? Sí, 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 Y sí. entonces genero en el ayudador una obligación moral de que me tienes que ayudar como es posible, Miguel, que no me eches la mano. ¿Sí? Y lo peor, que si no cumples con mi expectativa, y creo que esto también la gran mayoría de nosotros lo hemos vivido, que por ayudar en alguna ocasión a alguien terminamos siendo los malos, ¿sí?
Entonces, pero los malos, yo quiero que entiendan, no como que, ay, esta gente sí es sinvergüenza. Quiero que también entiendan la psicología detrás. Como te explicaba al principio, había una expectativa que una o dos veces fue confirmada y esa confirmación ya no creó una expectativa, sino una certeza. Yo estoy seguro que Miguel me va a ayudar. Sí. Pero una Y certeza moral. Miguel me va a ayudar porque él es bueno. ¿Qué pasa si Miguel me dice que no la cuarta o quinta vez? Entonces no entras en mi idealización, en mi concepto de Miguel es bueno. Entonces si Miguel no es bueno, ¿qué es? Malo. sí, sí, sí. Y yo creo que ahí, aquí inconscientemente, y creo que esto sucede también mucho más seguido cuando hay un nivel de conexión con esta otra persona a la que estamos ayudando. Por eso que sí, quise enfocarme en la familia, ¿sabes? Porque siempre entonces caemos en el error de decir, mira, pero es que es familia, como lo dije. Hay que salvarlo, ¿me entiendes? Este, ¿Y qué estamos logrando con eso? Como tú acabas de decir, estamos formando una dependencia de esta persona, o sea, una codependencia de esta persona, donde ya él asume, ya él asume de que me van a salvar, ¿sabes? ¿Qué sucede? Ah, Cuando tú vas caminando, ¿entiendes? Y tienes tú, digamos que vas caminando por un camino donde tiene un voladero o un precipicio a cada lado. Si tienes barandas, si tienes cuestiones al lado, rails, ¿verdad? En inglés, tú te sientes cómodo y te sientes Seguro. seguro de que puedes seguir caminando. Es más, que puedes ir más rápido porque tienes No tú te esta vas a caer. protección de todos los lados, ¿sabes? Y sabes que no van a fallar. Eso mismo puede suceder con las personas donde, bueno, no importa, vale. Ay, pero, coño, no, ¿sabes? No tengo que hacer más o lo que sea porque siempre me cae algo, ¿sabes? Siempre fulanito me manda algo. Oye, me falta algo. Bueno, por seguro, ¿qué? El mes pasado fulanito me ayudó. El mes que viene, Perenceo me manda algo también. Entonces caemos en esa codependencia que en vez de ayudar, estamos condicionando a estas personas, ¿entiendes? Para que siempre sigan esperando esta. Incluso, Miguel, programas atrás lo analizábamos a un nivel macro cuando, no me acuerdo en cuál de los temas era, pero cuando analizamos que estos gobiernos paternalistas que acostumbran a la población a que el Estado, el papá Estado, va y te da una ayuda para el colegio de los niños, una ayuda para el uniforme, una ayuda para la comida, una ayuda para la vivienda, y entonces las personas, vale, está bien, me ayuda, pero como vuelvo a decir, el cuento está que ya el ciudadano que se acostumbra a las ayudas genera esa certeza de que el Estado tiene que ayudarme, de que me Sí, tiene que conseguir una casa, ¿me entiendes? Entonces, cuando el Estado no responde, ¿cómo es posible que no me has conseguido una casa? Es claro, mi claro, claro. derecho. Vale, que tú tengas derecho a una casa no me obliga a mí a tener que comprártela, que son Claro, dos cosas diferentes. claro. Algo que sucede también, no solamente con la persona que estamos ayudando, este, sucede al revés, ¿ok? Sucede no al revés, sucede del otro lado también la Del persona que otro ayuda, lado, sí, sí, te ¿verdad? entendí. Donde, ¿en qué momento tú empiezas a decir, bueno, ¿cuándo paro de ayudar? ¿Sabes? Este, Mira bueno, se termina, es que esto sí, me abre, llega, me da sí, pie. claro. Llega ese momento donde tú dices, ok, pero ¿hasta cuándo voy a ayudar a Juancito? ¿Sabes? Siempre hago eso, siempre esto, pero no veo cambios en el resultado. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Otro ejemplo sencillo. Supongamos que Juancito, ah, un ejemplo distinto, pero es el mismo Juancito. ¿Ok? Él llega y siempre te llama tarde. Oye, vale, a quejarse de la mujer, de los hijos, del trabajo, de que no tiene dinero y todo lo demás. Tú, además de ayudarlo financieramente o ayudarlo de otra manera, también le das consejos. Es una cuestión de forma de ayudarlo. Mira, Juancito, pero es que haz esto aquí, haz esto allá, o buscaste otro tipo de trabajo, prepárate en esto, lo que sea. Pero luego te das cuenta, cuando él vuelve nuevamente con otras quejas, de que nunca hizo nada de lo que tú le dijiste que De lo tenía que que tú le hacer. dijiste, claro. ¿Sabes? Y ya empieza a crear entonces una incomodidad. ¿Ok? Porque tú personalmente dices, oye, pero ¿hasta cuándo lo voy a ayudar? Si no me estás Claro. parando, si no estás haciendo lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Mira, aquí hay dos cosas interesantes. Cuando también tú pides ayuda, hay otro fenómeno psicológico que pasa muy desapercibido. Y es que tú le estás dando a la persona que me ayuda un poder sobre mí. Fíjate que incluso uno da un consejo y uno se enfada si el otro no hace caso a mi consejo. Y porque yo tengo que hacer lo que tú me digas. ¿Sabes? Exactamente. Porque
es sutil, yo lo expresé tal vez muy grotesco, pero es sutil, pero está, ¿me entiendes? Si yo te doy dinero, si yo te estoy ayudando, también genero como una especie de poder sobre ti. Oye, pero si yo te he ayudado, si yo te he dado, si yo te he dicho, ¿sí? Entonces, y otra pregunta que dejaste en el aire que me gustaría ahondar un poquito en ellas, ¿hasta qué punto ayudo, no? ¿Sabes qué ocurrió? Este caso de la vida real le ocurrió a un científico norteamericano llamado George Price. Ajá. Este estuvo estudiando en lo que era la biología evolucionista el por qué los organismos colaboran, por qué se ayudan, porque hay simbiosis. Por ejemplo, si de acuerdo al principio evolucionista, yo debería velar es por mi supervivencia, la mía y como mucho la de mis hijos, ¿no? Porque yo tengo que colaborar con otros individuos, incluso de otras especies, como en la simbiosis, y esto le trajo a él mucha reflexión. Incluso él desarrolló a través de una fórmula matemática el principio de que y hasta en el acto más altruista hay cierto egocentrismo. Es decir, hasta cuando yo ayudo a los pobres, estoy queriendo quedar bien yo. Y Sí, esto a él lo obsesionó, ¿no? Lo obsesionó porque él decía, oye, no puede ser tan egocéntrico todo este cuento. Tiene que haber gente que ayuda solo por ayudar. Y esto lo llevó a él y se unió con unos procesos de enfermedad mental también que comenzó a vivir, su salud mental empezó a resquebrajarse y en paralelo tiene una conversión al cristianismo y se obsesiona o se conecta con la enseñanza de Jesús de dar al prójimo, de dar la otra mejilla, si te quitan la capa, dale toda de la túnica, dale toda la capa, entonces da la milla extra, y él se obsesionó con esto y comenzó a ayudar a la gente. Se tuvo que por trabajo mudar a Londres y comenzó a ayudar a todo el mundo, Miguel, y comenzó a incluso a dar dinero, a llevar gente homeless, homeless, sin sin hogar, pues. hogar, pues sin hogar, a llevarlos a casa, a dormir, a su apartamento, y les daba la ropa, y cuando vino a ver, en poco tiempo terminó sin dinero, perdió el piso, perdió todo lo que tenía, y terminó suicidándose en la completa bancarrota. Terminó viviendo su última época en unas condiciones muy paupérrimas, ¿no? Y entonces aquí está la cosa. ¿Hasta qué punto yo debo ayudar? Sí, Yo, como cristiano, y para cerrar mi intervención, como cristiano entiendo que la Biblia, Miguel, hay que entenderla en completo, no por partes. Porque si la entiendes por partes es muy fácil distorsionarla. ¿Sí? Si tú te quedas con el pedacito de la enseñanza de Jesús sin entender el contexto, porque él está hablando de lo de la milla extra y todo esto, o dar la otra mejilla, que siempre se ha interpretado como un acto de sumisión y nunca ha sido la intención de Jesús, pero no quiero enfocarme en esta explicación sociocultural, pero en eso del dar y dar y dar y dar y solo dar, de hecho más adelante en las epístolas paulinas, Pablo enseña el que no trabaje, que no coma. Entonces tú te das cuenta, si tú lees el contexto completo, te vas a dar cuenta que nunca el cristianismo intenta decir tenemos que darlo y darlo todo y no importa que te quedes sin nada. No, él sí, no va por ahí los tiros. sí, sí, sí. Tú sabes que hay dos ejemplos que yo voy a nombrar. Eh, yo tenía un amigo en Venezuela que hacía siempre lo mismo, ¿ok? Se venía y se quejaba de todo, ¿sabes? Eh, Yo indirectamente lo llamaba a él tragedia, ¿ok? Ese fue su sobrenombre que nunca se lo dije a él personalmente, pero ya, aún hablando con mi esposa, dije, coño, yo tengo Quedó este entre amigo nosotros, sí. que va entre nosotros como tragedia, ¿sabes? Y, y yo no sé, bueno, nosotros después nos desconectamos por otras razones, porque creo que fue cuando me vine para acá, para Estados Unidos. Resulta que aquí me consigo otro pana, muy bien pana, ¿sabes? Él es un boricua. Y también cae en el mismo coso de cónchale y a quejarse y todo lo demás, y que para aquí, que para allá. Entonces a este sí una vez le dije, coño, pana, no voy a decir el nombre. De pana, o sea, siempre hablamos de lo mismo. Y yo te digo qué hacer o qué no hacer, y pero al día vuelves tú con lo mismo, ¿sabes? Entonces, algo está fallando ahí. O no estás haciendo lo que yo te dije, o desde ese momento él se puso, no fue que se alejó completamente conmigo, pero Una sí, distancia, pues. sí distancia, porque ya él no podía venir
a descargar todas sus frustraciones conmigo. ¿Sabes? Que sonará entonces a, como quien dice, no muy empático, ¿sabes? Antipático. Pero es que, o sea, llega un momento donde tú tienes que saber decir, ok, ¿hasta cuándo? ¿Ok? Ya no. ¿Hasta cuándo? Tú tienes que empezar a poner límites, ¿sabes? Y quiero Eh, que lo entendamos, Miguel, que el poner límites no es una cuestión de ser malo. Por eso exacto. hablaba del cristianismo. No Sí, está dejando de ser un buen cristiano por poner un límite, ¿no? Es sí, que quiero que entendamos que es que a veces esa persona necesita entender ese límite. ¿Sabes? Me sí. hace recordar a un youtuber, uno de los youtubers en español más famosos. Por cierto, él es venezolano que reside en Argentina. Dross, no sé si has escuchado hablar de Dross. Ajá. Entonces, Dross se hizo muy famoso haciendo el típico canal de misterio, ¿no? Y echaba cuentos, historias de misterio, ¿no? Fue uno de los youtubers en español a nivel mundial con más seguidores, ¿no? Al menos en su momento. Él cuenta en algún capítulo, hace una especie de entrevista donde él cuenta un periodo de su vida donde atravesó una depresión severa. Y algo que me impactó de Dross, le decía, mira, yo te digo a ti, cuando estés pasando una cosa de esta, contrate un psicólogo. No agarre a tus amigos de psicólogos, ¿sabes? Porque se cansan, porque nadie quiere que tú les estés cargando con sus problemas, con tu carga, que puede ser muy real, aconsejaba él, pero termina alejando a la gente, porque la gente tiene también sus propios rollos, sus propias preocupaciones y problemas, e imagínate tener que cargar también con los tuyos. Tú te sientes más desahogado, pero le estás dejando toda esa carga a tu amigo y con el tiempo vas a terminar Sí, alejándolo de ti. Nadie quiere cargarse de eso. sí, sí. Te voy a contar dos cosas, ¿verdad? Que no sé si esto te lo había yo comentado a ti en algún momento. El pastor Gilma, él estaba en Venezuela todavía. Para los que estén escuchando, que conocieron al pastor Gilma y los que no estén escuchando, el pastor Gilma fue un muy buen amigo de nosotros en Venezuela y él luego se va a España. Y bueno, y una de las razones, no voy a decir que es la razón, pero una de las razones por las cuales José está en España, porque él le dijo, bueno, ¿sabes? Vete, Le sí. tendió la mano, le tendió el puente. Ujú. Bueno, él estando en Venezuela todavía, ya yo me había venido a vivir a Estados Unidos en mi primera etapa aquí. Y entonces una vez estábamos hablando y él me dijo que él se sentía, o sea, ¿verdad? Guillermo y yo fuimos buenos amigos, y hubo momentos de mucha confianza. Y entonces él me decía que él se sentía cansado, sentía un peso encima, ¿sabes? Porque siempre estaba lidiando porque para los que no conocían, Gilma era pastor de jóvenes en Venezuela, ¿ok? Y entonces Y era un sentía, tipo muy entregado a su sí, servicio en la iglesia, sí, muy exacto. entregado. Y entonces él se sentía cansado, se sentía con un peso grandísimo, ¿me entiendes? Sobre su espalda, de que siempre iba a estar ayudando a los jóvenes, siempre tenía que estar ayudando a los jóvenes, siempre había un joven con problemas, ¿sabes? Y como que él no veía ningún cambio, como que cada vez como que venían más problemas. En ese momento, un pastor aquí en Estados Unidos le había ofrecido a él un puesto. Y le dijo, vente para acá, necesito que tengas para que trabajes conmigo en esta iglesia. Y él estaba como quien dice ahí en esa decisión, oye, tomo esta oportunidad, pero es que tengo mucho trabajo en Venezuela, todavía tengo mucho por hacer, me falta mucho por hacer. Fue una de las cosas que él me mencionó. Y yo le dije, Gilma, a esa iglesia siempre van a llegar jóvenes. Y esos jóvenes siempre van a tener problemas. ¿Ok? O sea, entonces, ese trabajo que tú dices que falta por hacer, Va a siempre va seguir a estar ahí, faltando. va a seguir faltando. Llega un momento donde tienes que tienes que empezar a pensar en ti también, ¿ok? Am, y en qué es bueno para ti, ¿ok? Tú siempre vas a ayudar a la gente, donde sea, pero tienes que empezar a pensar si esto que estás haciendo te está atando, te está funcionando como un grillo o grillete. Un grillete, sí. Este, bueno, ahí dejamos esa conversación. Él, pasamos el tiempo, él se regresó a Venezuela. Creo que un año, 2 años después de eso, él se va a España. Sí, más o menos, sí, más o menos eso. Ah, Luego que él está en España, él vino una vez a visitarnos también y hablando con él, él me dijo que una de las cosas que lo ayudó a tomar la decisión de irse a España
fue esa conversación que habíamos tenido, ¿sabes? Entonces, o sea, quería contar esa anécdota Puedo porque... agregar una anécdota también de Gilman que en alguna ocasión, antes de que él se viniera a España, cuando todavía estaba allá, él me dice, oye Josué, ¿sabes qué? Para el que, yo creo que la mayoría que ve el canal me conoce, pero para el que no me conoce, yo uso silla de ruedas, no, nunca pude caminar. Y entonces él me decía, Josué, yo me sentía a veces mal, porque yo sentí que yo discriminaba a las personas con discapacidad, porque no me gustaba andar con ellos, porque, no sé, no me gustaba, me daban como una energía rara, negativa, así, ¿sabes? De queja, de pesadumbres, y eso no me hacía sentir bien, ¿me entiendes? Estar con ellos, pero a la vez me hacía sentir mal porque, oye, qué malo eres, ¿sabes? Alejarte de una persona solo por tener una discapacidad, hasta que te conocí a ti, me dice. Eso a mí me liberó, me dice él, porque yo estoy contigo y hasta se me olvida que tú tienes una discapacidad y tal, tú no me estás conversando del tema, no te estás quejando una y otra vez. Y entonces ahí entendí que el problema no era la discapacidad de la otra persona, sino la negatividad con la cual muchas veces las personas con discapacidad generan su discurso, generan su narrativa. Pobrecito yo. ¿Qué Sí, pasa? Y esto lo quiero conectar con algo que dejamos antes de las anécdotas de Gilman. Es que quedó en mi mente completarte esto, me decía, que a veces esto puede ser un tema genial para otro capítulo que lo podemos analizar por completo. Es las emociones también son adictivas. Y entonces la emoción que genera la lástima, el sentirme pobrecito yo, también puede ser adictivo. Y mi cerebro querer constantemente volver a ese estado del pobrecito yo. Porque tal vez es lo más probable, lo más seguro que en muchas ocasiones te ha servido. No le digo no te digo a ti, Miguel, sino al que pudiera estar escuchando. Puede que en algún momento, incluso en varios momentos, te haya servido. Yo debo reconocer, Miguel, que en momentos yo he tenido que poner mi carita así como del gato con botas en Shrek, ¿sabes? Mi carita. Como pobrecito yo, coño, para que me dejen pasar primero, en una fila o algo así, ¿me entiendes? Y me ha funcionado. Vale, yo entiendo que a veces funciona, pero sí, no puedes convertirla como en tu estandarte, en tu, en tu carta de presentación, el pobrecito yo. sí, 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 Hombre, es que eso cansa y va a claro. terminar alejando a la gente de ti y luego no se trata de que la gente te discrimina. Muchas veces yo creo las condiciones también para esa discriminación. No siempre es así, ojo, obviamente hay gente racista, hay gente mala, sí, sí. Sí, sí, No siempre es así, pero muchas veces soy yo el que creo estas condiciones. exacto. Fíjate que menos mal que sirve como puente. Yo estoy leyendo este libro ahorita, Thinking Fast and Slow. Y es muy interesante, me encanta mucho, porque el autor aquí, Daniel Kahneman, habla de cómo nuestro cerebro, o al menos por donde voy, ¿no? Cómo nuestro cerebro está ajustado para tener. Imagínate que entonces un agente, y hablemos que el cerebro está dividido en dos agentes. Un agente, que es el que está en la primera línea, que es el que responde a los estímulos visuales, a los estímulos auditivos y todo lo demás. Y ese agente responde rápido. Entonces, tomo varios ejemplos. Si yo te muestro a ti, por ejemplo, una imagen, 2 más 2, tu agente principal responde automáticamente 4. Sin embargo, tenemos el otro agente, ¿ok? Que es el agente lento, que es el cerebro entonces que ese toma un espacio, 2 pasos atrás, analiza el problema, es un poco más lento porque tiene que ver entonces todas las variables, ¿sabes? Tiene que pensar un poco más, trabajar un poco más, ¿me entiendes? Y él habla un poquitico sobre cómo la evolución nos ha ayudado a que el agente principal sea el que esté ahí. ¿Por qué? Porque ahorramos energía. Podemos tomar decisiones rápidas, ¿sabes? Sin gastar mucha energía. Bueno, a eso no es donde voy, ¿no? Hay una anécdota que él explica ahí, donde un profesor de psicología les dijo una vez en una clase a ellos, si viene alguien a tu consulta y dice, que pasa que yo me estuve haciendo terapias o sea, estuve trabajando con un doctor primero y luego fui a otro psicólogo y no me ayudó, no me entendían, luego estuve en el tercero y tampoco es que me entendían, y ahora vengo contigo. Tu cerebro o tu agente principal
¿sabes? Va a salir, no, Exacto. yo sí te puedo ayudar, ¿sabes? Ahí entra también la emoción de la compasión. Y decir, oye, esta persona necesita ayuda, yo le voy a ayudar. Claro, la El, tentación el del prof- héroe, claro. claro, el profesor le dijo a ellos, si ese paciente te llega, córrelo de una vez. Ese es un La psicópata. historia va a repetir. Ese es un psicópata. ¿Ok? Ahórrate tiempo y energía. ¿Ok? Es más, Y Messi, enfócalo. Y enfócalo. discúlpame, discúlpame, pero necesito dar un consejo aquí para aprovechar esto. Sobre todo pasa más con las chicas, aunque con nosotros los varones también. Pero bueno, si la persona que te está conquistando lo está haciendo desde el victimismo, corre, Sí, pero huye, porque es una trampa. De verdad que te lo digo. Si tú estás sintiendo de entrada por esa persona con la cual estás interactuando, ¿no? Que se están conociendo, están generando una relación, y la entrada de este es la compasión, es pobrecito, es que él de verdad la ha pasado muy mal. Corre, de verdad, corre. Tú no eres el salvador ni el psicólogo. Si tú estás buscando es un novio, no un paciente. Como que sea psicólogo de profesión, corre. Tú tienes tus pacientes y tu consulta. Tú no necesitas una consulta luego en casa. Esta sí, es sí. una trampa de verdad, la cual caemos mucho en las relaciones de pareja. Esa persona es el típico tragedia que yo mencioné al principio. Sí, pero más allá Y, del... ¿Qué pasa? Cuando se convierten en tu pareja, no solo va a venir a contarte sus cosas. Si él está pasando por ese montón de cuestiones, muchas cosas él está haciendo para pasar eso. Y adivina quién la va a chupar después en casa. Tú, hombre. sí, sí. Volvamos entonces aquí al hecho de, no al hecho, no, al punto de, ok, tenemos que decidir cuándo parar. Ya dimos varios ejemplos, ¿sabes? Am, y creo que uno de los, ¿cómo se llama? De los tests que podemos hacer es, eh, por ejemplo, un test de 30 días, ¿ok? Y si yo llevo ayudando a alguien, ¿sabes? Con el mismo problema durante más de un mes y no hay avance para ellos, es hora de cortar eso. ¿Ok? O sea, tenemos que tener nosotros también o sea, un termómetro que nos permita a nosotros decidir. ¿Verdad? Otra métrica que podemos utilizar es si ayudar a esta persona me está causando a mí entonces problemas. Y cuando hablo de problemas puede ser, me siento incómodo, ya no lo hago porque deseo, sino porque ya se Me vuelve como siento una carga para mí. presionado ya. Ese es el momento de cortarlo. Es el momento de cortarlo. ¿Ok? Entonces, quisiera que, en este caso, quizás tú pudieses desarrollar mucho más este punto que quiero hablar, ¿no? Porque ese sentimiento que nos llevó, ¿sabes? Ese sentimiento de empatía que nos llevó a ser compasivo, puede ser nuestra trampa también, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber o decir que no sin sentirnos culpables? Mira, antes de responderte esto, quiero entrar en algo. No sé si has escuchado hablar del dilema del prisionero, ¿sí? El doctor Robert Axelrod se le ocurrió crear una especie de competencia, ¿no? El cual él llamó el dilema del prisionero. Algunos le han llamado incluso el juego de la vida, ¿no? Él creó un tipo de puntaje en el cual cuando tú y yo nos enfrentamos, solo podemos colaborar o traicionar. Traicionar es no colaboro, ¿sí? O sea, espérate. O sea, esto todo va con teoría de juegos, ¿ok? Sí. El juego de la vida es basado en teoría de juegos. Y esto que tú vas a hablar, ¿verdad? Es uno de las, como quien dice, de los cuadrantes de todo lo que es la teoría de juegos. Pero sigue. La teoría de juego, sí. Vale. Entonces, el puntaje era este. Si yo colaboro y tú colaboras, si los dos colaboramos, obtenemos cada uno 3 puntos. Si yo no colaboro y tú colaboras, yo obtengo 5 por traicionarte incluso. El máximo puntaje. ¿Sí? Si ninguno de los dos colaboramos, 1 punto.
¿sí? Y si yo no colaboro y tú sí, o si yo colaboro y tú no, digo, yo obtengo 0. Tú obtendrías los 5 porque no colaboraste, me traicionaste, y yo por haber sido colaborador obtengo 0, ¿vale? De acuerdo a la lógica, me dice, hombre, es mejor no colaborar, porque siempre gano. O gano 5 o gano 1, pero siempre gano. Y Axelrod invitó a un montón de economistas, científicos y matemáticos a que crearan algoritmos que se enfrentaran, ¿no? Y entonces, para hacer el cuento corto, él pudo distinguir dos tipos de algoritmos, ¿no? Los dividió entre los colaboradores, los amigables y los despiadados, ¿no? Los que iban a matar. Y a la larga, los colaboradores terminaban siendo por lo general lo que mejor le iba en este juego, y el que mejor le iba fue un algoritmo llamado Tit for Tat. Y este algoritmo Tit for Tat tenía 4 características que por eso lo recordé, Miguel, porque tiene que ver con ese límite donde yo entiendo ya va que debo poner un basta, ¿no? El algoritmo del Tit for Tat, primero, una de las características es que era muy sencillo, no se complicaba en el análisis como otros algoritmos que ponían demasiadas variables, ¿no? Esto era un algoritmo muy sencillo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en la vida diaria? No la complique, ¿sí? Como tú decías hace rato, si me estoy sintiendo cómodo, incómodo, si me estoy sintiendo presionado, obligado, aquí hay algo que no está funcionando. Quiero aclarar, repito, ese término tit for tat, ¿verdad? Es prácticamente, o sea, en lenguaje coloquial, tú me das, yo te doy. Ojo por ojo, se podría traducir casi. Exacto. Tú me das, yo te doy. Entonces, lo segundo que tenía el tit for tat, y la mayoría de los que le iba mejor, es que eran amigables. Siempre buscaban colaborar primero. La tercera característica es que eran vengativos. ¿Sí? Si yo te colaboré y tú no me colaborabas, mi algoritmo entonces dejaba de colaborar. ¿Sí? Y la última de las características es que no era rencoroso. Yo dejaba de colaborar, pero si tu algoritmo colaboraba, yo volvería a colaborar. ¿Sí? Entonces me parece que estas 4 características descubiertas por Axelrod me parecen aplicables a la pregunta que dejabas, ¿no? Primero, no te compliques, no te analices, pero es que la Biblia dice, pero es que el Señor, pero es que pobrecito, es que si yo no lo ayudo, que no te compliques. Si tú no te estás sintiendo cómodo, yo he visto, Miguel, gente romper o al menos echar a perder su matrimonio por estar ayudando a alguien fuera. Yo digo una cosa, si hay algo que está robándose la paz en mi casa, esto ya no me merece la pena. ¿Sí? Ni porque sea el pastor de mi iglesia. Si yo estoy comenzando a tener problemas en un hogar que estaba funcionando bien, algo aquí no está. Entonces no me te compliques. Lo segundo, sí, colabora. Lo tercero, pero ¿hasta cuándo colabora? Si no estás recibiendo algo, y ese algo no necesariamente es que tú me des a mí también dinero, sino como tú decías, de repente es que, oye, al menos pone en práctica los consejos que yo te estoy dando. Sí. ¿Entiendes? Yo tengo que recibir algo a cambio. Sí. Tú sabes que yo había leído sobre teoría de juegos. Me fascina mucho la teoría de juegos. No es que soy un experto en teoría de juegos. Y para los que no conocen, yo soy ingeniero en sistemas. Mucha gente cree que ingeniero en sistemas es computadoras, programación. Arreglar computadoras. Sí, ¿sabes? No. Ingeniería de sistemas es un campo mucho más amplio. ¿Okay? Claro, utilizamos computadores como herramientas y software como herramientas para automatizar muchas de las cosas que uno... Procesos. Sí, exactamente. Y hay algo muy interesante dentro de la teoría de sistemas, la ingeniería de sistemas, es la optimización de procesos. Y cómo este Tit for Tat nos ayuda a ver esto. ¿Qué sucede? Y va en el ejemplo que yo le dije a Gilma también. Este ejemplo yo se lo dije a Gilma antes de que yo me volviera ingeniero. Una de las cosas que uno busca dentro de la optimización de procesos es buscar algoritmos. Que quiero enfocar aquí que el algoritmo como tal, desde un punto muy simple, o sea, no es necesariamente un programa de computadora. Un algoritmo es una serie de pasos para solucionar un problema. En un sistema tienes una entrada y al final tienes una salida, pero entre esos dos tienes una serie de pasos. Una serie de pasos. Sí. ¿Okay? Y de decisiones. Exactamente. O sea, esos pasos tienen decisiones, tienen cálculos y todo lo demás, pero al final tienen que tener una salida. Entonces, en la optimización de procesos, una de las cosas que queremos hacer es cómo puedo yo, valga la redundancia, optimizar mis procesos para que yo sea más eficiente. Lo que buscamos es más eficiencia.
aquí entramos en teoría de colas y todo lo demás. Pero donde voy yo con esto es, y en lo que es ayudar a la gente, y es lo que le dije a Gilma, siempre va a haber gente que va a necesitar ayuda. Dentro de tu entorno familiar, dentro de tu entorno personal, dentro de tu entorno laboral, siempre va a haber gente que va a necesitar ayuda. Tú tienes que optimizar la manera que tú ayudas. Tú ves, mira, fulanito me pidió ayuda, ayudé, no me prestó atención, siguió, volví a ayudar, no me prestó atención, siguió. Perencejo me pidió ayuda, ayudé, no, sí me prestó atención, me volvió a pedir ayuda, me prestó atención y mejoró. Yo tengo que soltar a este otro fulanito. Tengo que saltar a otra persona al cual yo voy a tener resultados. Vas a aprovechar mejor tus recursos. Exactamente. Claro. E ir saltando y optimizarme. Si no, ¿qué pasa? Si yo me quedo pegado con fulanito, que es el que no está mejorando, y no está mejorando porque no está haciendo lo que le estoy diciendo, no está en realidad aprovechando mi ayuda, primero y principal, me voy a quemar yo, ¿ok? Me voy a desgastar. Y dejo de ayudar a estas otras personas que pude haber ayudado si yo hubiese cortado a fulanito, ¿entiendes? De este proceso de ayudas que tengo yo. Sí, yo creo que en conclusión un poco, para ir cerrando la idea, el ayudar siempre va a estar bien. Pero la ayuda tiene que tener como una consecuencia, ¿sabes? Sí, Que sí. yo tengo que ver, bien sea porque yo también obtengo algo, ¿sí? Que ya no lo haría como una ayuda. No hablo de un negocio que estoy haciendo, te doy si me das, pero obtener algo puede ser como, aunque sea el beneficio de ver que estás poniendo en práctica, como decíamos, ¿no? Lo que yo te estoy enseñando, los consejos que te estoy dando y las herramientas que te estoy ofreciendo. Sí. Entonces, si esto no se está dando, es que yo creo que es lo más recomendable cortar esa ayuda. Yo creo que lo vimos, yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, Miguel. En esa época la Universidad Central de Venezuela estaba dentro de las 100 mejores universidades del mundo. O sea, que se dice fácil, pero hombre, o sea, era un caché, era una categoría, ¿entiendes? Que se tenía. Y como había ciertos cupos de la universidad que se ofrecían por amistades, o por el trabajo, porque era trabajador, por algún tipo de beneficio que no era ganado, ¿me entiendes? Por tu puntaje académico en el Por tu bachillerato, mérito. por mérito. ¿Qué pasaba con mucha de esta gente que entraba? Es que duraba 10 12 años para sacar una carrera de 5, ¿me entiendes? Entonces, tus méritos cuando se hacía la selección para entrar a la universidad y decían, no, es que esta gente son unos discriminadores, pero es que de alguna manera tú tenías que discriminar quién iba a aprovechar los recursos de una de las 100 mejores universidades del mundo que a la vez era prácticamente gratuita. Entonces yo te estoy dejando que estudies de gratis en una de las mejores 100 universidades del mundo. Hombre, miles de personas intentaban entrar. ¿Quién va a aprovechar mejor esto? El que ha demostrado en el pasado que lo ha aprovechado mejor. ¿Cómo? Estudiando y sacando buenas notas. Pero es que yo sé que puede sonar como muy tajante, ¿no? Pero es que tienes que verlo tú de antemano. Por eso incluso a una chica que está en un proceso de noviazgo, ojalá y me estén escuchando, y te das cuenta que la forma en que estás generando amor, afecto hacia ese chico es la compasión, no es la persona adecuada. Sí. Porque entonces estás conectando con otras emociones que no es la que necesitas para un novio. Porque vas a querer lo que hablamos hace rato, el síndrome de la ambulancia, vas a querer ir a ayudar y salvar. Que eso también puede ser otro programa que podamos hacer, ¿no? El por qué se activa en nosotros ese síndrome de la ambulancia. Sí. ¿Sabes? Pero entonces... Disculpa, quizás en ese programa pusimos o sea, porque también entra la persona que es egocéntrica y ellos ayudan por ellos sentirse bien, no por ayudar al otro. ¿Okay? Eso es un tema también que no queríamos tocarlo aquí. Interesantísimo, Sí, interesantísimo. Tan sí, sí, interesante que sería otro programa completo. sí, sí, Y exacto. cierro con esto. Recuerda que los organismos que practican una relación simbiótica en la naturaleza, ¿en qué se basa? Si yo te doy cobijo, pero tú me quitas las pulgas. Exacto. ¿Sabes? Un tit for tat. Exactamente. Yo quisiera cerrar con, primero, en seguir diciendo a la gente que no dejen de ayudar, ¿ok? Pero que cambien su mentalidad, que cambien su mentalidad de ayudar por lástima a volverse una persona de compasión empoderadora.
Yo te voy a ayudar, pero te voy a ayudar es a salir de donde estás. No te voy a mantener ahí. Esa tiene que ser la visión. Si te voy a ayudar, es eso, para empoderarte a que tú salgas de ahí. Y mira, para los que tengan una perspectiva cristiana y bíblica, yo les recuerdo el encuentro de Jesucristo con el joven rico. El joven rico le dijo, "Bueno, mira, yo diezmo, yo oro, yo hago todo, ¿qué más debo hacer?" Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y me sigues. Dáselo a los pobres y me sigues. Hombre, el muchacho no le gustó la vaina. Y se fue. ¿Qué hizo Jesús? No se fue detrás de él. Hombre, pero espérate, las cosas no son así, ya va. Es poco a poco, tú tranquilo. No, no. Y no quieres, vete. Si no Exactamente. quieres la ayuda, el planteamiento que yo te estoy dando, vete. A mí, en Sí, otra sí. ocasión también dice que Jesús estaba hablando una palabra muy fuerte y algunos de los que le escuchaban, hombre, no les gustó y se fueron. Y cuando se empezó a ir la gente así de su disertación, de su prédica, volteó a los discípulos, a los apóstoles, ¿ustedes quieren ir ustedes también? Váyanse. ¿Me entienden? El que no quiere estar aquí, que se vaya. Sí, Entonces, sí. y estoy hablando de Jesús, del propio Jesús. Entonces, tit for tat para la vida. Exactamente. Bueno, me pareció bien chévere este tema, José. Espero que a los que están escuchando comenten aquí en los comentarios abajito. El ¿Qué chisme les de parece? quién han ayudado. Sin nombrar a gente, no vean que más gente aquí en los comentarios, ¿oyeron? Pero sí, comenten qué tal les pareció, ¿ok? Y entonces nos vemos en otro próximo episodio. A ver, Hasta hasta luego, luego ¿ok? pues.